hacer las segundas partes del curso. La primera clase la adelantamos por el tema del examen, por el tema de salud ambiental. Ahora vamos a hablar un tema que quedó pendiente del primer grupo de clases, que es el tema de aseguramiento universal. El tema de aseguramiento universal es importante porque está dentro del marco global de lo que es parte del modelo de atención. Uno de los componentes del modelo de atención integral de salud tenía que ver con financiamiento, ¿cierto? Y el aseguramiento universal va en esa lógica y en esa parte, y por eso realmente era parte de completar el tema del modelo, pero bueno, por diferentes razones no se pudo concatenar. El aseguramiento universal es una ley que sale recién en el año 2009, que poco a poco se ha ido implementando, o sea, realmente es algo relativamente nuevo, no tiene más de 8 años, como el proceso de aseguramiento universal, a pesar de que como tema de aseguramiento es un tema que se viene conversando hace muchos años, tanto es así que tenemos un tema de seguro social, ¿cierto? ¿Qué cosa es un tema de seguros? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de seguros? Protección. ¿Qué tipo de protección? ¿Cuál es el principio que tiene los seguros? Cualquier seguro. Solidaridad. ¿Por qué? Con el aporte de todos. ¿Qué? Con el aporte de todos. Se benefician los que más necesitan. Okay. En el caso del seguro social, ¿quiénes son todos? Todos los trabajadores, ¿no? En general, que tienen dependencia con alguna institución pública o privada. Todos esos forman un gran saco de aportantes, que en el caso del seguro aportan los empleadores, pero es un saco a favor de los trabajadores. ¿Y se benefician quiénes? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes tienen el derecho a ir a atenderse en el salud? Los asegurados. Los asegurados. ¿Y quiénes son los asegurados? Los empleados, los trabajadores. Entonces es un gran saco de aportes que dan todos los trabajadores del sector y que hace que todos aporten a una bolsa, pero que solo los que se enferman son los que van a utilizar el seguro. Los seguros privados tienen la misma lógica. Es un gran grupo de personas que se afilian a esos seguros privados según los montos. Ya hay una variedad de seguros privados. Tenemos independientemente de seguros ya específicos, como seguros oncológicos, pero todos tienen el mismo principio. Un grupo de personas que quieren afiliarse con mayor o menor monto de pago inicial, que forman una gran bolsa, y que de ese grupo los que se enferman son los que van a recibir el beneficio del seguro. Esta lógica de seguro nació hace muchísimos años, desde el año 50, que nace, a la década de 50, que nace Salud, en esa época el Instituto Peruano de Seguridad Social, pero en esa lógica de solidaridad para los trabajadores. Sin embargo, el grupo de trabajadores era alrededor del 25% entre los trabajadores propiamente dichos y sus beneficiarios, que son sus esposas, hijos o padres, según el caso. Entonces, todo ese grupo de afiliados y beneficiarios son los que reciben los beneficios del seguro. Eran un 25% de la población aproximadamente, sin embargo, todo el resto estaba descubierto, ¿no? Aparte de los seguros privados y algunos autoseguros como Fuerzas Armadas, tenían una protección y cubrían no más del 30% de la población en total.
quedaba toda una gran población sin protección de seguro. En esa lógica es que se ve la necesidad de ampliar cobertura de seguros y el Estado empieza a hacer esfuerzos a partir del año 97. Pero en el año 2009 recién se habla de una ley de aseguramiento universal. Y la ley de aseguramiento universal se basa en principios de la Organización Mundial de la Salud, en que dice que los sistemas de salud no solo deben fomentar la salud de los ciudadanos, que lo hacen todos los sistemas de salud, sino que debe protegerlos frente a los costos de enfermedad. Cualquiera de nosotros, si nos enfermamos de un resfrío, de un cuadro diarreico, podemos tener dinero para afrontarlo fácilmente, pero si tenemos un cuadro lamentable muy grande, una operación a veces es difícil el enfrentamiento aún de toda la familia. Entonces los gobiernos deben reducir ese regresivo gasto individual en salud y crear sistemas de financiamiento prepago que reduzcan el riesgo para los ciudadanos, ¿no? Entonces esto es lo que antecede en el año 2000 al aseguramiento universal. En el 2014, cuando se empieza a implementar, la ministra del momento habla que el objetivo de la cobertura universal de salud es lograr que todos obtengan las intervenciones y los seguros o los servicios de salud que necesitan sin correr riesgo de una ruina económica o empobrecimiento, es decir, una efectiva protección en salud para toda la población. Entonces, por aquí es que empiezan los primeros conceptos y datos del aseguramiento universal o de la cobertura universal en salud. ¿Qué cosa es el aseguramiento? Y esto ya empezamos a hablar de la ley, que es lo que nos está rigiendo actualmente desde el año 2009. La definición del aseguramiento universal se denomina un proceso que está orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de población residente? ¿Son los peruanos? No. Todos los que residan en el país deben tener o deben disponer, es la palabra que estamos usando, de disponer de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación. Si nosotros nos vamos a los inicios del IPS y del Seguro Social, podremos ver que las principales prestaciones de salud que se hacían en esas épocas eran básicamente de recuperación y de rehabilitación. Eso era orientado el Seguro Social a tratar enfermedades. Sin embargo, conforme pasan los tiempos y conforme la atención primaria de salud empieza a tomar boga, empieza a trabajarse el tema preventivo promocional. Por un tema político de repente, pero también por un tema económico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es más? ¿Es más? ¿Rentable? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es más rentable? ¿Ah? La prevención, ¿cierto? O sea, es más barato que yo invierta en prevenir cáncer del cuello uterino que yo deje sin nada y que me aparezcan casos de cuello uterino y tengo que darles cirugía, quimio, radioterapia, etcétera, etcétera. ¿No? Es mucho más costoso el tratamiento en general que hacer despistajes o que hacer prevención de enfermedades. Y en esa lógica es que los seguros, moscas, y para abaratar sus costos es que empiezan a tener prestaciones preventivos promocionales y también obviamente de recuperación y de rehabilitación. Entonces, estas prestaciones deben ser hechas en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base de un plan esencial de aseguramiento que lo vamos a ver y lo vamos a definir después. Pero esta es la definición. Entonces es un seguro
o es un proceso que debe permitir que en pocos años podamos tener al 100% de la población residente en el país protegido con algún seguro, público o privado, pero que toda la población tenga algún tipo de seguro, ¿no? Que acceda a prestaciones preventivos, recuperativos, de rehabilitación en condiciones de buena calidad, oportunidad y equidad. ¿Por qué el aseguramiento? Porque va a garantizar derechos a la atención de salud en términos de acceso, oportunidad, calidad y financiamiento a través de contratos sociales, garantizar derechos a los ciudadanos que están vigentes en la Constitución Política del Estado y que permita también proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento que estén asociados a eventos de enfermedad y para mantener y mejorar la productividad del capital humano. Entonces, tres por qué del aseguramiento, ¿no? Una, para garantizar derechos a la salud de los individuos, para proteger a las familias del empobrecimiento por gastos o altos costos y para mejorar la productividad, ¿no? Personas enfermas, sobre todo hablando del seguro social, disminuye los días de trabajo y por lo tanto la productividad de la empresa en general y del individuo en particular. Este es un estudio que se hizo creo en el año 2008, una encuesta nacional de hogares, donde veíamos qué pasa cuando alguien se enferma en la familia, de dónde saca plata la gente. Y veíamos que el 20% obtuvieron préstamos, ya se enferman y para afrontar la enfermedad y se recurrían a préstamos. En el otro disminuyeron alimentación y consumo, ¿no? En un 17%. Y en un 12% gastaron sus ahorros o su capital, ¿no? Donde la gente trataba de ver cómo solucionar sus problemas de salud y invertía su propio recurso, ¿no? Entonces tenemos un 37, casi un 50% de las personas que veían disminuidos sus recursos, sus ahorros o sus... ¿Cuáles son los principios que rigen al aseguramiento universal? Básicamente son 7 principios. Uno, como su nombre lo dice, el de universalidad, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, es la garantía de protección para todas las personas residentes en el país sin ninguna discriminación en todas las etapas de vida, ¿no? Eso es en cuanto a universalidad. El tema de solidaridad, que ya lo hemos definido, mecanismo de financiamiento por compensación de aportes entre grupos de diferentes edades, y es el conjunto también de actos y normas que están orientados a compensar el costo de la atención a quien lo necesita. El tema de la unidad, porque la unidad del aseguramiento universal está dado por la articulación tanto de políticas, de instituciones, de regímenes, procedimientos, financiamiento y prestaciones que permitan alcanzar los objetivos. Política, porque hay políticas que dan desde el Ministerio de Salud para fomentar lo que es el aseguramiento universal, todas las instituciones que vamos a ir viendo cómo se están dividiendo y todas las formas que hay para permitir que se cumpla el aseguramiento universal de una forma unitaria como país. No como que cada seguro tenga diferentes tipos, sino que todos deben tener algunas bases importantes. El otro tema de principio es el de integralidad, que es dar todas las prestaciones necesarias para solucionar determinados problemas de salud. El otro tema es el tema de equidad, ¿no? Que es garantizar el acceso al sistema a toda la población y evitar discriminación por capacidad de pago o por riesgo, ¿no? Entonces, el sistema de aseguramiento universal permite que ahora el Estado ofrezca seguros subsidiados a la población o seguros semisubsidiados, que vamos a ver también rápidamente cuáles son. El otro tema es irreversibilidad. Cuando se crea la ley de aseguramiento universal, había muchos seguros que estaban en el mercado y lo que
garantizaba este aseguramiento universal eran que los derechos adquiridos previamente al proceso de aseguramiento y durante el mismo no deben sufrir ningún menoscabo. O sea, si nosotros hablamos de un plan esencial de aseguramiento y alguien en su seguro ya tenía un plan superior a este, no podía bajar esos derechos de adquiridos, ¿no? Entonces, irreversibilidad. Y por último, participativo, porque es el ejercicio de ciudadanía en la formulación y seguimiento de políticas de aseguramiento, ¿no? Estos son como todos los principios que rigen el aseguramiento universal. Paralelamente a los principios debemos ver cuáles son las características que tiene, ¿no? O sea, uno, en qué se funda, y dos, qué características tiene. Por un lado es que el aseguramiento universal debe ser obligatorio. Eso significa que todo residente en el país debe tener algún tipo de seguro, no necesariamente público o privado, cualquiera. Por el otro lado es progresivo. ¿Por qué? Porque cuando se crea la ley en el año 2009 era imposible de un día para otro asegurar a toda la población. Se fue fomentando el tema de aseguramiento. Acuérdense que estamos hablando del año 2009, ¿ok? Después, cuando veamos lo del seguro integral, veamos desde cuándo empiezan los seguros públicos. Este tema progresivo busca la inclusión de todas las personas residentes en el Perú del sistema y la ampliación de la cobertura de los planes de aseguramiento. El otro es garantizado. El Estado asegura un sistema de protección en salud con garantías explícitas. Garantías explícitas significan que haya acceso, que haya calidad y protección financiera en todos los seguros. Que sea regulado. Les dije que uno de los principios del aseguramiento es la unidad, y la unidad tiene que ver con políticas. Entonces, el ser regulado quiere decir que hay reglas que rigen a los diferentes actores que están involucrados en este proceso de financiamiento y de prestación de servicios de salud, y que están definidas por las instancias competentes, que básicamente es el Ministerio de Salud quien regula. ¿No? Ahora tenemos un viceministerio de prestación y de aseguramiento, ¿no? Que está rigiendo las políticas tanto del aseguramiento por un lado como de la prestación por otro. Otra característica del seguro es que es descentralizado. ¿Por qué? Porque este seguro se ha organizado de manera progresiva y de forma descentralizada en los diferentes niveles, tanto nacional, regional como local, o sea, a nivel distrital. Podemos encontrar el aseguramiento universal y básicamente en las zonas rurales como el seguro público. Otra característica importante es que es portable. ¿Por qué es portable? Porque acompaña al beneficiario en todo el territorio nacional, ¿no? O sea, yo puedo tener un seguro CIS en Lima y puedo viajar a Arequipa, a Iquitos, a Tarapoto, y voy a poder atenderme con mi mismo seguro. El otro es transparente porque debe haber una rendición de cuentas a la ciudadanía de todos los seguros, de saber qué cosa es lo que están haciendo a través de diferentes mecanismos de gestión. Y por último, es sostenible. Este es un tema que ahora está en gran discusión. Cuando veamos el CIS, veamos que esta política de Estado debe ser financiada con garantía de permanencia en el tiempo, ¿no? Después vamos a retomar este tema. Entonces, estas son las características del aseguramiento, ¿no? Es obligatorio para todos los residentes, es progresivo a lo largo del tiempo desde que se sale la ley,
es garantizado con las garantías explícitas, regulado por normas, descentralizado a nivel de todo el país, portable, podemos viajar con él, transparente por rendición de cuentas y sostenible porque debe garantizarse el financiamiento. Entonces tenemos principios por un lado, tenemos las características del aseguramiento por otro, y veamos ahora cuáles son los agentes que están vinculados al aseguramiento universal. Y aquí, a pesar de los nombres rimbombantes, son 3 instancias grandes que permiten que el aseguramiento universal se dé. Por un lado, un órgano rector, por otro lado, instituciones que administran fondos, y por otro lado, instituciones que prestan servicios de salud, y por cuarto, una instancia que supervisa, ¿no? Entonces tenemos 4 componentes importantes del aseguramiento universal. ¿Quién es el órgano rector? Ya se nos ha dicho, es el Ministerio de Salud, que establece de manera descentralizada y participativa las normas y políticas que estén relacionadas a lo que es promoción, no estamos hablando acá de promoción de salud, sino promoción del seguro, promoción del aseguramiento, implementación y el fortalecimiento del aseguramiento universal. ¿No? Entonces es el órgano que da las normas, las pautas sobre las cuales funciona el aseguramiento. El segundo es las instituciones administradoras de fondos. Ejemplo, una administradora de fondos. ¿Ah? ¿La escucho? Las AFPs. ¿Ya? ¿Las AFP qué son? ¿Las AFP qué son? Ahorita no me sale la palabra, pero son para pensiones. Las EPS, ¿qué son? Un ejemplo, aunque sea con marca registrada de institución administradora de fondos. ¿Quién tiene seguro privado? ¿Nadie? ¿Ah? RIMAC. ¿Qué hace RIMAC? Te vende el seguro. ¿Tú qué haces? Pagas tu prima, ¿no es cierto? Esa es una administradora de fondos. Pero todas las compañías de seguros tienen, o sea, recaudan fondos, venden seguros, recaudan los fondos y son las que financian, ¿no? A través de los fondos recaudados. Entonces, esas son las instituciones administradoras de fondos. Pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser mixtas. Están creadas o por crearse, son encargadas de administrar los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud u ofrecer coberturas de riesgo de salud a sus afiliados. Entonces, todas las compañías de seguros que vendan seguros son compañías o instituciones administradoras de fondos. Estas compañías administradoras de fondos deben estar registradas ¿dónde? Deben estar registradas, vimos que hay 4 instancias, ¿verdad? El órgano rector, las instituciones administradoras, las prestadoras y la supervisión, la supervisora. Esta entidad supervisora debe garantizar que todas estas entidades, que todas esas instituciones administradoras de fondos cumplan con las normas pautadas por el Ministerio de Salud. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de administradora de fondos. El seguro integral, ojo con esto, el seguro integral es una administradora de fondos, no de fondos que capta de los beneficiarios, porque no es así, son fondos públicos del Estado.
El Seguro Integral de Salud recibe fondos del Estado para afiliar a toda la población que no tiene seguro. El Seguro Social de Salud es otra administradora de fondos. Las unidades de las Fuerzas Armadas también tienen muchas de ellas seguros o autoseguros. Las entidades prestadoras, EPS, algunas de ellas también captan, dan prestación, pero por otro lado tienen una entidad que administra fondos. Todas las compañías de seguros privados, las entidades de salud que forman servicios prepagados, autoseguros, fondos de salud y algunas otras modalidades de seguro. Entonces aquí tenemos todas las posibles instituciones administradoras de fondos. Luego tenemos el tercer agente que está vinculado al aseguramiento, que son las instituciones que prestan servicios. Todas estas instituciones que administran fondos hacen convenios, pactan, hacen contratos con diferentes instituciones que brindan los servicios de salud, ¿no? Establecimientos públicos, privados o mixtos que deben estar categorizados y acreditados, que son parte de las normas que es del Ministerio, por la autoridad competente y registrados en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud y que sean autorizados para brindar servicios de salud correspondientes a su nivel de atención. Entonces aquí tenemos todos los establecimientos de salud que se les pueda ocurrir que brinden atención de salud. Acá están hospitales, redes, puestas, centros de salud, institutos, etc. Y el último componente o el último agente es la instancia supervisora. La instancia supervisora es la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, que su salud se llama, sobre la base de la Superintendencia de Entidades Prestadoras, de ahí salió, se encarga de registrar, autorizar, supervisar y regular a las instituciones administradoras de fondos, así como a las prestadoras. O sea, su salud es la que registra a todas las entidades prestadoras, a todas las financiadoras, y ve que cumplan con los contratos que están vigentes y con las normas que ha dado el Ministerio de Salud, y que se cumplan con los planes de aseguramiento. ¿Okay? ¿No? Entonces estos son los agentes. Ok, ya hablamos de las características, hablamos de los principios, hablamos de los agentes que están inmersos en el aseguramiento universal. Ok, veamos ahora parte ya de lo que es propiamente el seguro y hablemos ahora de las condiciones asegurables. Las condiciones asegurables son estados de salud que se buscan mantener. Hablábamos que los seguros ahora dan prestaciones de tipo prevención y promoción. Entonces, por eso vemos estados de salud que se buscan mantener, ¿no? A través de prevención y promoción, en caso de población sana, o recuperar en caso de población enferma. Entonces, ahora vemos con mucha frecuencia que salud, que antes se dedicaba exclusivamente a atender pacientes enfermos, ahora hace campañas de detección de diferentes enfermedades. Y muchos de los seguros incluyen en su póliza anual un examen anual de despistaje, ¿no? de personas sanas, ¿no? Y que puede detectar alguna cosa. Entonces, las condiciones asegurables son estados de salud que se quieren mantener o que se quieren recuperar en caso de que haya una enfermedad. Esa es la condición. Las intervenciones son todas las prestaciones y el conjunto de prestaciones de carácter promocional, preventivo, recuperativo y rehabilitación que estén orientados al manejo de estas condiciones asegurables, ¿no? Y la prestación es la unidad básica que describe el procedimiento realizado.
¿ok? Todas esas intervenciones, todas esas prestaciones deben estar inscritas en algún sitio para que tanto el beneficiario como la entidad financiadora podamos tener la seguridad que se está dando la atención correcta. Y eso están inscritas en los planes de aseguramiento y salud, que es todo un listado de las condiciones asegurables por un lado, aparte de las intervenciones y las prestaciones que son financiadas por las administradoras del fondo. Y aquí se dan tres tipos de planes. Un plan esencial de aseguramiento, que es el famoso PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, los planes complementarios y los planes específicos. El plan esencial de aseguramiento es una lista priorizada de condiciones asegurables que como mínimo, o sea, esta es la base basal, digamos, que financia todo seguro, público o privado. Menos que esto no hay. No hay ningún seguro que financie menos que el PEAS. Que contiene también garantías explícitas de oportunidad, de calidad para todos los beneficiarios, ¿no? Entonces, el plan esencial es elaborado por el MINSA, está basado en estudios de carga de enfermedad o algunos otros estudios epidemiológicos. Son planes compatibles con prioridades sanitarias. Es un manejo integral de la persona, no solamente trata el daño, trata a la persona. Son prestaciones de atención a población sana en sus ciclos de vida, controles prenatales, controles de embarazo, análisis de diagnósticos y procedimientos contenidos en los planes, procedimientos efectivos basados en evidencias y análisis de costo-efectividad y capacidad de oferta del sistema de salud. Basado en todo esto es que se definieron los planes esenciales de aseguramiento en salud. ¿Y qué incluyen estos planes esenciales? Incluye 140 condiciones asegurables, llamémosle enfermedades o condiciones sanas, más de 1.100 tratamientos, 490 procedimientos médicos quirúrgicos y 34 garantías de calidad y oportunidad referidas a las condiciones materno-infantiles principalmente. Este PEAS se supone que cubre al 65% de la carga de enfermedad y al 80% de la demanda espontánea de la población. ¿Sí? El 80% de la demanda está cubierta por el PEAS y el 65% de la carga de enfermedad de la población. Esos son los planes, o ese es el plan esencial del aseguramiento. Un plan complementario es aquel que va por encima del 65% y del 80% que está cubierto con el PEAS. Y esto puede ser ofrecidas por las instituciones administradoras, ¿no?, para cubrir más de lo que cubre el PEAS, y también son reguladas por sus alumnos. Los específicos son planes de aseguramiento que en ese momento tenían, pues en el momento que se crea la ley, tenían las Fuerzas Armadas y Policiales que posean mejores condiciones de PEAS y que se han mantenido vigentes hasta la fecha. Entonces, tenemos básicamente tres tipos de planes de aseguramiento en salud. El principal es el plan esencial, que es el que cubre la mayor cantidad de enfermedades y de demanda de atención de salud. ¿Cómo se financia este aseguramiento universal? Se financia por tres tipos de regímenes. Un régimen contributivo, que es de salud, que son los privados. Son cotizaciones o pagos por cuenta propia en los privados o por el empleador, que en caso de salud es la empresa. Un régimen subsidiado, que están afiliadas a financiamiento público, como es el Seguro Integral de Salud,
hacia poblaciones vulnerables y de menores recursos o de pobreza y pobreza extrema. Y el semicontributivo, que es una mezcla, que son afiliados por medio de financiamiento público parcial y aportes del asegurado y o empleador. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de regímenes. El contributivo, donde el beneficiario paga o paga el empleador por él, el subsidiado, que paga el Estado, y el semicontributivo, que paga una parte el Estado y otra parte el propio trabajador. ¿Cómo se articulan esas instituciones prestadoras? Se deben articular a través de estandarización, o sea, al haber definido el PEAD, se supone que hay todas unas guías clínicas de cada una de estas condiciones, intervenciones y procedimientos. Hay una aplicación de guías de prácticas, hay un sistema de identificación que se ha quedado, que sea el DNI, hay criterios de intercambio de servicios que están todavía en pleno desarrollo, basada en complementariedad y subsidiariedad, y en mecanismos de pago e intercambio de servicios. Entonces, esta es la manera como se articulan estas instituciones prestadoras. Hasta ahí el gran concepto de aseguramiento universal y que ha sido dada la ley. Veamos rápidamente lo que es el seguro integral de salud. ¿Qué es lo que tenemos como seguro público? La finalidad del seguro integral, ojo, el seguro integral de salud. Los periodistas muchas veces hablan del sistema integral de salud, pero no es sistema, es seguro integral de salud. La finalidad es proteger la salud de los peruanos sin seguro de salud, priorizando a poblaciones vulnerables en situación de pobreza y pobreza extrema. Otra finalidad es resolver el limitado acceso a servicios de salud. Y otra tercera es mejorar eficiencia en la asignación de recursos públicos e implementando instrumentos de identificación de usuario, priorizando, porque así se empieza el seguro integral, con la parte materno-infantil. ¿Cuáles son los antecedentes? Y aquí les decía, aunque si bien es cierto, la ley de aseguramiento aparece en 2009, nosotros tenemos desde antes del 2009 algunos antecedentes de seguro público. En el año 97 aparece lo que se denominó seguro escolar gratuito, que era afiliación a alumnos de entre 4 y 17 años de escuelas públicas. ¿Qué problemas teníamos acá como seguro público? Si pensamos que un seguro público quiere asegurar a población de pobreza y pobreza extrema, si estamos afiliando a alumnos de escuelas públicas, ¿estamos cubriendo a todos los pobres? ¿Por qué no? Porque hay personas pobres, extremadamente pobres, que no llegan a los colegios, ¿no? De repente se coge una buena proporción, pero no se cogía a todos. Y eso fue un primer problema. Pero un segundo problema era todos los alumnos que están matriculados en colegios o en escuelas públicas son pobres. No. Hay población no pobre que accede a escuelas públicas. Entonces había un filtro en ambos lados, ¿no? Uno hacia lo positivo, porque afiliabas a personas que probablemente no necesitaban, y después se demostró que había muchos asegurados, ¿no?, de salud. Y por otro lado, dejabas de atender a población extremadamente pobre que no acudía al colegio. Ese fue el primer gran problema de fondo. Aparte de eso, que se afiliaba en las escuelas y se atendía en las zonas de las escuelas. Si yo afiliaba a alguien en Barranco, tenía que atenderse en la zona de Barranco.
Sin embargo, esos alumnos no siempre vivían en Barranco. Entonces, cuando se enfermaban fuera de la hora de colegio, era todo un tema. Entonces, esos dos grandes problemas, por un lado filtraciones en más y en menos, y el tema de lugar de afiliación hizo que el seguro escolar, que estuvo desde el año 97 hasta el 2000 más o menos, que estuvo paralelo al seguro materno-infantil, fueron los primeros pasos que se dieron hacia un seguro público. En la lógica, estos dos, de asegurar a las poblaciones más vulnerables, ¿no? La madre y el niño y los escolares. La primera idea del seguro escolar gratuito era porque cuando se veía quienes acudían a los establecimientos de salud eran niños hasta el año o 2 años y adultos a partir de los 18 años, ¿no? Pero el gran grupo intermedio entre los 4, 5 y 12, 13 o 15 era la población que menos asistía a los establecimientos de salud. Y se pensó que el seguro escolar iba a jalar a todo este grupo de población. En algo sí se tuvo razón, pero hubieron los problemas que ya les mencioné. Sale el seguro materno infantil en el año 98, que más o menos tuvo algunos planes pilotos en Sierra y Selva, y en el año 2002 nace el Seguro Integral de Salud con el afán de ir poco a poco asegurando a más población. Y por último, en el 2009, que ya aparece el aseguramiento universal. Entonces tenemos antecedentes desde el año 97, que se empieza con experiencias de seguros públicos hasta llegar al año 2009, en que se lanza el aseguramiento universal. Y aquí es un poco el resumen, un poco más técnico de lo que les hablaba, ¿no? Cuando asegurábamos a escolares, había un grupo de escolares que no era población pobre, o sea, no era nuestra población objetivo, ¿no? Era una filtración. Y por otro lado, había un beneficiario que no era beneficiario y que sí era una población objetiva, ¿no? Entonces, esos eran los dos tipos de filtraciones que se veían y que fueron parte de lo que se quería luego ir solucionando. ¿Cuáles son los productos que da el Seguro Integral de Salud? Da varios productos que han ido ahora incrementando. Por un lado, como les decía, había el seguro, el SIS es el único que ofrece seguros gratuitos o seguros subsidiados, ¿no? Es un costo mínimo, es otro tipo de seguro, o semi-subsidiado, con un pago relativamente pequeño, a veces individual o por familia, es otro tipo de seguro. El subsidiado es para familias peruanas en condiciones de pobreza y pobreza extrema que residan en el territorio y que no cuenten con un seguro de salud. Generalmente es para el padre, madre e hijos sin límites de edad. Es totalmente gratuito en cualquier establecimiento de salud. Ahora, hace muy poco, la afiliación se está haciendo en las municipalidades, no solo en coordinación con los establecimientos de salud. El segundo independiente es para familias o ciudadanos que residen en el territorio, también que no tengan seguro, que tengan alguna capacidad de pago, como son los informales, ¿no? Y aparece aquí la palabra SISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares, que nos permite ubicar a quiénes son los beneficiarios del SIS. Estos son los aportes que dan más o menos. Esto individual es un aporte mensual de 10 soles para quienes ganan menos de 700 o 20 para los que ganan hasta 1600. Y en el caso de plan familiar, 30 soles para afiliar a toda la familia. Otra modalidad de aseguramiento es el SIS de microempresas, ¿no? Se afilia a toda la microempresa en su totalidad, ¿no? El representante de la microempresa es el que lo solicita
Esta microempresa debe estar en el Ministerio de Trabajo, con todos los datos, y el costo mensual es 30 por cada trabajador y familia. ¿Sí? El CIS emprendedor, para los que trabajan de manera independiente y que aportan al nuevo régimen único simplificado, al NRUS, es un sistema de la SUNAT, que no tengan otro seguro y no trabajadores acá, ¿no? Tipo costura, peinadores, ¿no? Este tipo de trabajo. Afilia a parejas e hijos menores de edad sin un pago adicional. Bueno, estas son las condiciones que deben haber pagado sus tributos. Usted debe ser aportante del NRUS, ¿no? Tener afiliado automáticamente después de 3 meses para llegar a su medio. Esas son las características del CIS emprendedor. ¿Cuáles son los procesos que debe tener el proceso de aseguramiento? Cualquiera que este sea, pero bueno, aquí vamos a hablar un poco del seguro integral. Por un lado debe tener afiliación, el otro tiene que ser la prestación y por el último lado tenemos el reembolso. La afiliación, hay un contrato de afiliación que da derechos y deberes, como todo contrato, que establece los beneficios que sabemos que es el PEAS y que se realiza en establecimientos de salud y ahora también en municipalidades. Para poder afiliar al seguro integral se debe pasar por un sistema de focalización de hogares, que es un sistema de información sobre características socioeconómicas de los hogares consolidadas en un patrón general de hogares que está a cargo de PCM. El propósito es contribuir a mejorar la eficacia de los programas sociales con un fin de evitar las filtraciones a través de focalización de beneficiarios. Entonces esto es un poco el cruce, hace cruce de información con DNI, con los censos, con el salud, con las planillas del Estado, con las planillas de todas las empresas, con SUNAT, con AFP, con la Superintendencia de Prestadoras y con la SBS. ¿Por qué? Muchas veces hay familias que efectivamente no tienen ningún seguro y que el CIS no permite afiliar porque la SBS tiene algún crédito no pagado. Entonces se supone que toda persona que ha pedido un préstamo no es plausible de tener un seguro bajo este régimen del MEP y del CIS. Con esto se cruza a través de la lectura de un sistema que está en el MEP y te da quiénes pueden ser beneficiarios o no del CIS. Estos tiene que ser categorizado como pobre, debe firmar un contrato de afiliación y debe vivir en alguna de las zonas del establecimiento. Los derechos a ser informados sobre beneficios, exclusiones, servicios, estado de salud, su diagnóstico, los riesgos, los beneficios de los procedimientos, las alternativas de tratamiento, el costo de atenciones no cubiertas si es que las hubiera, la atención de emergencia, los traslados que tienen derecho, el recibir atención de salud de calidad y a decidir libremente, ¿no? Si se va a someter o no a someter a todos los procedimientos que se le ofrecen. A recibir medicamentos cubiertos por el CIS. No todos los medicamentos están cubiertos por el CIS, deben estar reconocidos por el Comité Farmacológico y deben ser incorporados. Debe ser a conocer la identidad del personal que lo atiende, y ahora pues el uso de las identificaciones de todo el personal es obligatorio. A la confidencialidad de la historia clínica, aceptar o rechazar la participación en docencia e investigación médica, a educación en salud, a todo lo que es difusión, educación y capacitación, y a presentar consultas, quejas y reclamos, que lo hace a la misma Susana. Bueno, esto ya lo vimos, tiene derecho a todos los servicios preventivos,
a todos los servicios recuperativos con atenciones ambulatorias, hospitalarias, quirúrgicas, emergencias, maternidad de recién nacido, en todos los casos incluye medicamentos, insumos, exámenes de apoyo diagnóstico y procedimientos. Transporte aéreo o terrestre y CPI, hasta 1000 soles de CPI. Como todo seguro, tiene algunas exclusiones. Secuelas de enfermedades infecciosas, parálisis cerebral, complicaciones de la atención médica, secuelas por envenenamientos, lesiones autoinfligidas, agresiones de terceros, complicaciones de la atención médica, cirugía profiláctica, estética o cosmética, trasplante de órganos, injertos y atención fuera del territorio nacional. No, estas son las exclusiones que el seguro integral tiene. La última parte de la metodología de trabajo del CIS es el reembolso. Es el reconocimiento de los gastos incurridos en la prestación de servicios, depende de la auditoría realizada en los formatos debidamente llenados de los casos cubiertos, y las formas de reembolso es crédito para medicamentos e insumos. Ahora han disminuido lo de los equipos en una nueva una norma que ha salido hace un mes. Están incluyendo equipos, pero ya esas son normas que van actualizándose. Y esto es un poco lo que les decía. Una de las características del CIS es que era sostenible en el tiempo. Y esto es cómo ha ido creciendo desde que se crea el aseguramiento universal en el 2010 como primer presupuesto que tenemos visible, con 517 millones, y cómo ha ido creciendo año a año hasta el 2015. El 2015 tiene 1.700 millones. El 2016 ejecutó 1.550 millones y para este año se tiene 1.414 millones. Entonces esto entre político y eficiencia hace que ahorita tenemos menos recursos para el CIS y ha hecho que se estén restringiendo algunas cosas dentro del financiamiento. Y lo que me olvidé de decirles en la anterior lámina es que los reembolsos que actualmente reciben las entidades prestadoras al principio de los años de ejecución del CIS, los reembolsos eran posteriores a que la atención y la prestación se diera. Cada establecimiento de salud, como afiliaba, reconocía a sus afiliados y le brindaba atención. Terminada la atención, hacía como una facturación, lo enviaba al CIS y el CIS reembolsaba. Y eso se demoraba aproximadamente 60 días de gastos que el establecimiento había hecho. Ahora, en la lógica de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, el CIS tiene dos modalidades de reembolso. Una modalidad de reembolso para redes de servicios de salud, que es lo que se llama un pago anticipado por cápita. ¿Cuál es la característica de los establecimientos de salud? Los establecimientos de salud tienen población asignada. Y al tener población asignada tienen una responsabilidad sobre esa población. La idea de darles un pago anticipado per cápita es adelantarles financiamiento a estos establecimientos de salud para que ellos compren insumos y empiecen a dar prestaciones a su población. La idea es, y es algo que todavía no se está haciendo efectivo, pero que la idea es esa, que si a una red de servicio yo le doy un pago para mantener sana a su población, con esos mismos recursos esa red debe financiar cuando una paciente se enferma de esa población y debería pagar esa red a los hospitales que dan la atención no per cápita. Los hospitales atienden pacientes por daño o por paciente que llega a atenderse. ¿Ok? Entonces, el CIS tiene
pagos anticipados per cápita sobre población asignada al establecimiento, y ahora está haciendo pagos anticipados de reembolsos a los hospitales por lo que ha sido la tradicional prestaciones de servicio que los hospitales han dado, y se los están dando con anticipación. ¿Para qué? Para evitar desabastecimiento en los hospitales, que era uno de los problemas grandes que se tenía. Sin embargo, el sistema de reembolso no desaparece. En la lógica que el reembolso era todo lo que se reconocía de las atenciones brindadas. En este caso, a pesar de que hay un pago anticipado, el SIS igual se envía las facturas, y esas facturas son auditadas. Y esas auditorías te dicen, ok, yo te pasé tanta cantidad de plata para que tú des atenciones de salud. Tú me has facturado una cantidad de atenciones, de estas yo te valido 90%, 95%, te di tanta plata, has gastado tanto, tienes un saldo de tanto, y te puedo seguir dando un reembolso anticipado sobre ese. O sea, siempre hay la idea de facturación para rendición de cuentas, ya no como reembolso posterior, sino prepago. Aquí no he encontrado un último encuesta nacional de hogares que me permita datos más actualizados. Pero un poco es población, cómo evoluciona el aseguramiento, ¿no? Población afiliada a algún tipo de seguro a nivel nacional, ¿no? De un año a otro, y por el nivel urbano o rural, ¿no? Se ha visto, esto fue entre el 2013 y 2014, un incremento a nivel nacional, un incremento a nivel urbano y un mayor crecimiento probablemente a nivel rural, ¿no? Entonces, es como la encuesta nacional de hogares nos va midiendo, o nos va haciendo un seguimiento, y efectivamente la plata que se da vía seguro integral se está haciendo efectiva y está incrementando las afiliaciones, ¿no? Donde más se da como únicamente SIS es en la zona rural, del 69% a 76%. Acá es una encuesta de adolescentes que ya son madres y que están embarazadas por primera vez, ¿no? Igual, todas las que tienen o no tienen seguro, se ve que casi la totalidad tiene seguro, o la gran parte de... No hay una mayor cobertura del seguro integral en madres adolescentes, tanto en el área urbana como en el área rural, ¿no? Estos son los seguimientos de cómo ver si efectivamente el seguro está brindando se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Y se está midiendo, como ven, en madres y en población asegurada. Y esto es, 7 de cada 10 adultos mayores accede a algún seguro médico, y el 32% se encuentra todavía desprotegido, ¿no? Hay una mayor cobertura en áreas rurales y hay una mayor cobertura de salud en área urbana, ¿no? Esto es lógico porque salud más tiene empresas en áreas urbanas, y esto hace también que se permita el intercambio prestacional. Salud puede comprar servicios en un intercambio prestacional en zonas rurales para su población, y el Ministerio de Salud o el Estado puede comprar servicios de salud en zonas urbanas donde de repente la capacidad operativa de los establecimientos de salud no son tan grandes, ¿no? Entonces, eso es un poco el resumen de todo lo que es el seguro y el aseguramiento universal de salud. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?